Mientras quien miente, engaña y pisa a los demás parece ascender sin esfuerzo. Quien intenta vivir con honestidad muchas veces sufre en silencio. Esto no sucede por casualidad. Y el Padre Pío advertía que interpretar esa prosperidad de la manera equivocada es uno de los mayores errores espirituales que alguien puede cometer. Porque lo que ahora parece victoria puede ser el comienzo de una pérdida eterna. Mucha gente mira el éxito visible, dinero, comodidad, reconocimiento, y concluye rápidamente, Dios está aprobando. Pero el Padre Pío decía algo perturbador. No toda prosperidad viene de Dios. Ni todo sufrimiento es señal de abandono. El problema comienza cuando juzgamos la vida solo por el ahora, cuando medimos todo por la comodidad, por la ausencia de dolor, por la facilidad. Dios no actúa con la lógica humana. El hombre llama éxito a aquello que trae placer inmediato. Dios llama éxito a aquello que conduce a la eternidad. Y es exactamente aquí donde casi todo el mundo se engaña. Cuando miramos solo el ahora, somos fácilmente engañados. Porque el mal suele prosperar en silencio, sin hacer ruido, sin parecer una amenaza. Y el sufrimiento, por el contrario, llama la atención. Duele, cansa, expone. El Padre Pío decía que ese contraste engaña al corazón humano. Hace parecer que Dios está distante de quien sufre, y cercano de quien vence. Pero eso es una ilusión peligrosa. Porque Dios no juzga la vida por la comodidad, ni por el dinero, ni por la ausencia de problemas. Él juzga por la dirección. Hay prosperidades que empujan a la persona lejos de Dios, aunque parezcan éxito. Y hay sufrimientos que sostienen el alma, en el único lugar donde no se pierde. El Padre Pío advertía que muchos confunden permiso con aprobación. Confunden tolerancia con bendición. Dios permite muchas cosas que Él no respalda, y las permite porque respeta la libertad humana, hasta las últimas consecuencias. El error no está en percibir que el mal prospera. El error está en pensar que eso significa victoria. Y es aquí donde el Padre Pío decía algo que desconcierta a casi todo el mundo. Él afirmaba que hay prosperidades que no son promesa, son cierre. Aquello que parece avance puede ser solo pago final. Dios, siendo justo, no deja ningún bien sin respuesta. Pero cuando una persona elige vivir solo para este mundo, se cierra aquello que es eterno. Y entonces Dios permite que reciba todo aquí, no como premio, sino como liquidación. El Padre Pío decía que, muchas veces, el éxito del mal no es señal de favor, sino señal de que no habrá nada después. Es como alguien que recibe todo de una vez, porque no volverá más. Esto cambia completamente la forma de mirar la realidad, porque aquello que el mundo llama victoria, puede ser solo el final del camino, y aquello que el mundo llama fracaso, puede ser el inicio de la salvación. El Padre Pío advertía que Dios respeta la libertad humana, hasta el punto más doloroso, el punto de permitir que alguien se aleje, sin impedirlo. Cuando la persona insiste en vivir sin Dios, Dios no la obliga a quedarse, permite que prospere, permite que conquiste, permite que se sienta segura. Pero esa seguridad puede ser ilusoria, porque prosperar sin Dios no fortalece el corazón, lo adormece, y un corazón adormecido no percibe cuando se está perdiendo. Por eso el Padre Pío decía algo que causaba silencio inmediato. Más peligroso que sufrir es no necesitar de Dios para nada. En este punto, el sufrimiento del justo deja de parecer castigo y pasa a ser protección, porque mientras todo duele, el alma todavía clama, todavía pide, todavía se apoya. El sufrimiento, vivido con fe, impide que la persona se pierda completamente. Ya la prosperidad sin Dios quita los frenos. Y cuando no hay freno interior, la caída es silenciosa y profunda, porque, en el fondo, siempre son las mismas preguntas, las que surgen en el corazón humano. ¿Por qué quien hace el mal parece avanzar sin obstáculos? ¿Por qué quien intenta vivir con rectitud tantas veces sufre más? ¿Por qué Dios permite que esto siga ocurriendo? Estas preguntas no son nuevas. Atraviesan generaciones. Y ya inquietaban a los santos mucho antes que a nosotros. El Padre Pío no huía de estas preguntas.
Las enfrentaba de frente. Si este tema ya tocó algo en ti, suscríbete al canal. Aquí no huimos de las preguntas difíciles de la fe. Y lo que él decía no era cómodo. Pero era verdadero. Para entender por qué esta lógica nos confunde tanto, es necesario reconocer algo simple, pero decisivo. Fuimos educados a interpretar la vida con criterios muy limitados. Desde pequeños aprendimos a asociar éxito con comodidad, victoria con reconocimiento, y bendición con ausencia de sufrimiento. Si algo duele, parece incorrecto. Si algo fluye fácil, parece correcto. Pero el Padre Pío insistía en que esta forma de ver la realidad es superficial. Decía que este tipo de lectura no evalúa el destino del alma, solo la apariencia del momento. Y aquí está un punto que casi nunca se explica con claridad. La justicia de Dios no funciona al ritmo del tiempo humano. Nosotros queremos ver todo resuelto ahora. Queremos que el bien sea recompensado inmediatamente, y que el mal sea castigado sin demora. Pero Dios trabaja con eternidad. Esto lo cambia todo, porque cuando se observa la vida solo dentro del límite de algunos años, o incluso de algunas décadas, es imposible comprender la justicia divina de forma completa. El Padre Pío decía que la gran confusión comienza cuando intentamos medir a Dios con la regla del inmediatismo. El hombre ve el resultado. Dios ve el proceso. El hombre mira el exterior. Dios mira el interior. El hombre juzga lo que aparece. Dios juzga hacia donde eso está conduciendo. Y por eso algo puede parecer bueno ahora. Y, aún así, ser profundamente peligroso. Según el Padre Pío, Dios jamás deja el mal sin consecuencia. Y jamás deja el bien sin respuesta. Pero la pregunta no es si Dios responde. La pregunta es cuándo y cómo. Y aquí entra una verdad difícil de aceptar. No toda respuesta de Dios viene en la forma que esperamos. A veces, la respuesta al mal no es un castigo visible, sino una permisión silenciosa. Dios permite que alguien siga adelante en el camino que eligió, aunque ese camino lo aleje de la verdad. Esto no es indiferencia. Es respeto radical a la libertad humana. El Padre Pío decía que Dios nunca abandona a nadie, pero tampoco viola la libertad de quien insiste en vivir sin él. Y cuando alguien elige conscientemente vivir solo para sí mismo, para el placer, para el poder o para el dinero, Dios permite que esa persona experimente exactamente eso. No porque apruebe, sino porque respeta. Aquí nace la confusión espiritual. El éxito comienza a ser interpretado como señal de aprobación divina, cuando, en realidad, puede ser solo la confirmación de que la persona está recibiendo exactamente lo que buscó. El Padre Pío explicaba que existe una diferencia profunda entre bendición y permisión. La bendición transforma el corazón. La permisión solo deja continuar. La bendición acerca a Dios. La permisión no impide que la persona se aleje. Y esta diferencia es invisible para quien mira solo el exterior de la vida. Por eso el santo advertía que hay prosperidades que no elevan a nadie espiritualmente, solo distraen. Cuando todo va bien, cuando no falta nada, cuando no hay dolor, el ser humano tiende a creer que está en control. Y esa sensación de control es una de las trampas más sutiles de la vida espiritual. El Padre Pío decía que muchos dejan de rezar no porque hayan perdido la fe, sino porque comenzaron a confiar demasiado en sí mismos. No es que Dios desaparezca, es que el corazón deja de buscarlo. Y, poco a poco, aquello que parecía seguridad se transforma en dependencia silenciosa de las cosas que pasan. Por otro lado, el sufrimiento actúa de forma opuesta. Interrumpe ilusiones. Rompe falsas seguridades. Obliga al alma a reconocer sus límites. Por eso el Padre Pío decía que el sufrimiento, cuando es vivido con fe, no es señal de rechazo, sino de cuidado profundo. No porque a Dios le guste ver sufrir a alguien, sino porque sabe exactamente qué está impidiendo ese sufrimiento. A veces, el sufrimiento impide que la persona se pierda completamente. Impide que se aleje de forma definitiva. Impide que construya su propia vida sobre algo frágil. Esta es una lógica que solo se comprende cuando se acepta que la vida no termina aquí, cuando se ignora la eternidad. El sufrimiento parece inútil, y la prosperidad parece definitiva. Pero cuando se reconoce que la existencia humana es solo una parte de la historia, todo cambia de lugar. El Padre Pío decía que Dios no distribuye comodidad,
Él forma almas. Y formar un alma exige, muchas veces, procesos que no son agradables, pero son necesarios. Por eso el santo insistía: no juzgues la vida de nadie por lo que aparece ahora. Aquello que hoy parece facilidad puede estar alejando a alguien de lo esencial. Y aquello que hoy parece dolor puede estar protegiendo algo mucho mayor. Esta comprensión no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. Y es exactamente eso lo que falta cuando la fe se debilita. Sentido. Cuando no se encuentra sentido, el corazón comienza a dudar de la justicia de Dios. Pero cuando se entiende que Dios actúa con una lógica más amplia, que supera el ahora, la fe deja de depender de resultados visibles y comienza a madurar. Y es a partir de esta madurez que todo lo que el Padre Pío enseñaba empieza a tener sentido de verdad. Tal vez todo esto aún parezca demasiado abstracto. Entonces el Padre Pío solía llevar la cuestión a lo concreto. Decía que basta observar la vida real para percibir cómo esta lógica se repite todo el tiempo. Piensa en personas que claramente construyen su vida, pasando por encima de los demás. Mienten, manipulan, explotan, y, aún así, crecen. Consiguen dinero, influencia, estatus. Viajan. Son admiradas. Parecen seguras. A los ojos del mundo, son ejemplos de éxito. Pero el Padre Pío decía que el problema comienza cuando solo se mira lo que aparece, porque casi nadie ve lo que ocurre por dentro. Decía que ya encontró a personas así en confesión. Externamente fuertes. Internamente inquietas. Personas que duermen mal. Que viven desconfiadas. Que necesitan mantener una imagen todo el tiempo. La prosperidad exige mantenimiento. Cuanto más se tiene, más se teme perder. Y eso crea un tipo de prisión invisible. Por otro lado, el Padre Pío hablaba de personas simples. Gente honesta. Trabajadores silenciosos. Personas que sufrían pérdidas que no merecían. Enfermedades. Injusticias. Abandonos. A los ojos del mundo, eran fracasos. Pero él decía que esas almas, muchas veces, tenían algo que no se compra. Paz interior. No una paz emocional constante, sino una confianza profunda. Incluso llorando. No se desesperaban. Incluso cansadas. No perdían el rumbo. El Padre Pío explicaba que esto no era coincidencia. Era consecuencia. Cuando la persona sufre, pero no abandona a Dios, algo dentro de ella se fortalece. Aprende a apoyarse en algo que no pasa. Ahora piensa en cuántas veces ya viste esto suceder. Personas que vencieron rápido. Y, años después, lo perdieron todo. Matrimonios destruidos. Salud comprometida. Vacíos difíciles de llenar. Y otras que caminaron lentamente, con dolores y limitaciones. Pero terminaron la vida con dignidad, fe y sentido. El problema es que el mundo solo fotografía el ahora. El Padre Pío decía que la mayor injusticia no es sufrir aquí, es perderse después. Y por eso advertía tanto contra la envidia, porque envidiar la prosperidad del mal es desear un camino que puede destruir. Decía algo fuerte: muchos envidian aquello que los alejaría completamente de Dios. Si estuvieran en el lugar del otro, es fácil desear la vida de quien parece no sufrir. Difícil es sostener lo que esa vida exige por dentro. El Padre Pío también hablaba del sufrimiento escondido, aquel que nadie ve. La persona que sonríe en público y llora a solas. La persona que hace todo bien y aún así es olvidada. Decía que este tipo de sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios, tiene un valor inmenso, porque no genera aplauso, no genera ventaja, no genera orgullo, genera humildad. Y la humildad es el suelo donde la gracia crece. Por eso insistía: no interpretes la vida solo por las apariencias. El éxito visible no revela el estado del alma, y el dolor visible no revela abandono divino. A veces, quien parece estar perdiendo, está siendo preservado, y quien parece estar ganando, se está alejando lentamente de lo esencial. El Padre Pío decía que Dios ve el final, cuando nosotros solo vemos el comienzo, y que muchas historias solo tienen sentido cuando se ven de atrás hacia adelante. Mientras estamos en medio del camino, todo parece confuso,
Pero cuando se mira el destino, la lógica aparece. Estos ejemplos no son excepciones. Son patrones. Y reconocer esto cambia la forma en que miras tu propia vida y la vida de los demás. Porque la pregunta deja de ser, ¿quién está mejor ahora? Y pasa a ser, ¿hacia dónde está llevando esto? Tal vez, mientras escuchas todo esto, una pregunta esté resonando dentro de ti. ¿Y si esto me está pasando a mí? ¿Y si tú eres justamente la persona que intenta hacer lo correcto, pero ve puertas cerrarse? ¿Y si eres alguien que no pasó por encima de nadie, no engañó, no eligió el camino fácil, y aún así siente que se está quedando atrás? El Padre Pío hablaba directamente a personas así. Decía que el sufrimiento duele aún más cuando parece injusto, cuando no hay una explicación clara, cuando no hay culpa evidente, cuando todo lo que se quería era simplemente vivir con dignidad. En esos momentos, la tentación es interpretar la propia vida como fracaso, compararse con quien prospera, cuestionar si vale la pena seguir siendo fiel, pensar, aunque sea en silencio, ¿será que elegí el camino equivocado? El Padre Pío decía que esta es la encrucijada más delicada de la fe, porque es allí donde la persona decide cómo va a interpretar su propia historia, o lee el sufrimiento solo como pérdida, o comienza a ver que puede haber protección allí, protección contra el orgullo, contra la ilusión de autosuficiencia, contra caminos que alejarían de lo esencial. Esto no hace que el dolor sea agradable, pero impide que sea inútil. El Padre Pío insistía en que hay sufrimientos que salvan silenciosamente, no salvan porque sean bonitos, salvan porque mantienen el corazón despierto. Mientras duele, la persona todavía reza, todavía pide ayuda, todavía reconoce que no controla todo, y esa dependencia, que el mundo llama debilidad, es exactamente el lugar donde Dios actúa. Tal vez estés atravesando un tiempo en el que nada ocurre como planeaste, proyectos detenidos, injusticias no resueltas, un cansancio que no se va. El Padre Pío decía que, muchas veces, Dios no está retrasando tu vida, te está protegiendo de algo que aún no ves. Si todo saliera bien ahora, si todo fluyera fácil, tal vez te alejarías de lo que realmente sostiene, tal vez comenzarías a confiar demasiado en las circunstancias, y demasiado poco en Dios. Por eso afirmaba, no confunda silencio con abandono. Dios actúa también cuando parece no actuar. Actúa formando el interior, no solo resolviendo el exterior. Y eso exige tiempo. Tal vez estés cargando una cruz que nadie percibe. Tal vez veas a otras personas avanzar, mientras tú permaneces en el mismo lugar. El Padre Pío diría, permanecer no es lo mismo que estar detenido. A veces, permanecer fiel es el mayor avance posible, porque hay victorias que no aparecen en números, ni en reconocimiento, ni en resultados rápidos. Aparecen en forma de carácter, de paz posible, incluso en medio del dolor, de conciencia limpia. Y eso el mundo no lo mide. El Padre Pío decía que el sufrimiento aceptado con fe no roba nada del futuro. Al contrario, prepara una alegría que no depende de circunstancias. Por eso, si hoy sientes que estás perdiendo, no concluyas nada todavía. La historia no terminó. Lo que hoy parece retraso, puede ser preparación. Lo que hoy parece injusticia, puede estar librándote de perderte en lo que pasa. La fe madura no es la que entiende todo, es la que confía, incluso cuando no ve sentido inmediato. Y si continúas haciendo el bien, aunque no haya aplausos, aunque no haya recompensa visible, eso ya dice mucho sobre hacia dónde está siendo conducida tu vida. El Padre Pío nunca prometió un camino fácil, pero prometió algo mayor. Ningún dolor atravesado con fe es en vano, y esa certeza es lo que sostiene a quien decide permanecer, cuando sería más fácil desistir. Tal vez aún no veas sentido en todo lo que estás viviendo. Y está bien. La fe no exige respuestas inmediatas. Exige confianza. Confianza en que Dios ve lo que tú no ves. En que Él acompaña cada paso. Incluso cuando el camino parece detenido. El Padre Pío decía que la justicia de Dios nunca falla. Solo no obedece a nuestra prisa.
Y cuando esta verdad comienza a ser aceptada, algo cambia por dentro. La comparación pierde fuerza. La envidia se disuelve. La revuelta se calma. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque obtuvo dirección. Es en este punto donde la fe deja de ser frágil y comienza a madurar. Y es a partir de aquí que cada uno decide cómo va a caminar. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal para continuar profundizando la fe con verdad. Si crees que esta reflexión puede ayudar a alguien, compártela con quien esté sufriendo injustamente. Y, si quieres, escribe en los comentarios solo una frase. Yo confío en la justicia de Dios. Esa confianza silenciosa sostiene más de lo que imaginas. La justicia de Dios no falla. Solo no obedece a nuestra prisa. Y quien aprende a esperar, descubre que ningún dolor atravesado con fe es en vano.